Millonario le pide a una mujer pobre que le dé un hijo a cambio de pagar su deuda, pero después de una noche, el multimillonario no quiere dejarla ir. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Sentada sola en la barra, estaba Clara Medina, de 33 años, con sus botas desgastadas apoyadas en el estribo del taburete y un vaso de whisky entre los dedos. El hielo en el vaso se derretía poco a poco. Clara lo giraba distraída, como si buscara una respuesta en el fondo del líquido. Era periodista freelance, escribía sobre comida y estilo de vida para revistas pequeñas, un trabajo que le gustaba, pero que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Y menos ahora, con la enorme deuda que tenía encima. 1,5 millones de libras, susurró, sin preocuparse de si alguien la escuchaba. El camarero ni se inmutó. Todo eso para que mi padre lo tirara en las apuestas, continuó, con una sonrisa amarga. Y ahora tengo a unos matones detrás de mí. Dio otro sorbo, buscando en el ardor del alcohol un poco de valor. Su padre, adicto al juego, le había pedido dinero prestado a gente peligrosa y desapareció sin más. Clara, tratando de proteger a su madre y a su hermano menor, había asumido la deuda. 1,5 millones, repitió, mientras hacían números en una servilleta. Ni con 20 vidas pagaría esto escribiendo. Se rió sola, una carcajada seca y dura que hizo que algunos en la barra voltearan a mirarla. Un par de asientos más allá, un hombre la observaba en silencio. Marcelo Duarte, de 39 años, parecía esculpido en piedra. Era inversionista. Uno de los más grandes del país. Dueño de una firma que movía millones en tecnología, propiedades y empresas emergentes. Frente a él, un vaso de whisky puro, sin hielo, sin adornos. Ni lo había probado aún. Solo lo sostenía con una mano, recorriendo el borde con el dedo pulgar. Marcelo no soportaba los lugares ruidosos, ni a la gente que se ahogaba en sus emociones. Pero algo en Clara llamó su atención. No era una belleza típica, pero había algo en su forma de hablar sola, de reír entre lágrimas, que le resultó intrigante. Ella ni se dio cuenta de que la miraba. Seguía con sus cuentas imposibles y su lápiz mordido. Cuando pidió otro whisky, él fue quien habló, con una voz profunda y seria. «Estás hablando demasiado alto. ¿Cuánto debes?» Clara giró la cabeza, sorprendida. Lo miró con cierta burla y alzó su copa. 1,5 millones, caballero, dijo con ironía. Suficiente para que me partan en dos, ¿no crees? Marcelo no reaccionó. Solo la miró con calma, como si evaluara una inversión. Responde en serio, dijo, con ese tono seco que no admitía bromas. Clara dejó la copa en la barra y lo miró de frente. Lo digo en serio. Mi padre se endeudó hasta el cuello con tipos peligrosos. Luego desapareció. Yo asumí la deuda para que no le hicieran daño a mi familia. Y aquí estoy. Bebiendo para olvidar. Pero olvidar no es tan fácil, ¿sabes? Marcelo no respondió de inmediato. Se quedó observándola. El suéter gris que le colgaba, el pelo castaño alborotado, la forma en que jugaba con su vaso. Había algo en ella que desentonaba con todo lo que conocía. Bebes demasiado, dijo al fin. Clara se rió con sorna. Ah, ya me estás juzgando. Pero mira, tú también estás bebiendo. Salud. Él solo la miró. Clara levantó una ceja. ¿No sabes reír? ¿Ni siquiera un poquito? Marcelo hizo una leve mueca, apenas perceptible. No necesito que me hagan reír. Pues qué aburrido, dijo Clara, y siguió bebiendo. Empezaron a hablar. Al principio, frases cortas, observaciones frías por parte de él y bromas sarcásticas de ella. Pero a la cuarta copa, algo había cambiado. Marcelo ya no estaba tan rígido, y Clara no se veía tan perdida. Ella hablaba de su padre como si no le doliera, pero su voz la traicionaba. Él, por su parte, confesó que estuvo casado una vez. ¿Y la dejaron?, preguntó Clara. Claro, si hablas así de seco, no me extraña. La risa de Clara fue sincera.
Y Marcelo no pudo evitar acompañarla, aunque fuera apenas un suspiro. Cuando cerraron el bar, estaban demasiado borrachos para volver a casa. Clara tomó a Marcelo del brazo. No puedo volver. Tal vez me estén esperando afuera. Marcelo, sin decir nada, la llevó a un hotel cercano. Fue una noche caótica. Risas, tropiezos, caricias torpes. A la mañana siguiente, Marcelo despertó primero. Clara dormía profundamente, con el cabello revuelto y la respiración tranquila. Él se quedó mirándola. Entonces tuvo una idea. Necesitaba un heredero para calmar a su madre. Y ella necesitaba dinero para salir del agujero. La despertó con un suave empujón. Te pagaré el 1,5 millones. Pero quiero un hijo. Clara parpadeó, aún mareada. ¿Estás hablando en serio? Muy. Ella se rió. ¿Y crees que soy una máquina de hacer bebés? Déjame pensarlo. Marcelo no insistió. Sacó un bloc de notas, escribió algo y se lo dio. Sin emociones, dijo. Si decides aceptar, vivo en Edgbaston, torre número 7, piso 24. Clara lo leyó, alzó una ceja y sonrió con picardía. Vale, señor Frialdad. Te aviso. 3 días después, con los nervios destrozados y una amenaza reciente a su madre, Clara tocó el timbre de su piso. Marcelo abrió la puerta, impecable como siempre. Ella entró, firmó el contrato y escribió una línea al final. Una condición. Hazme reír al menos una vez. Él no dijo nada. Solo le abrió la puerta. Y así empezó todo. El apartamento de Marcelo Duarte en la torre de Edgbaston parecía más un museo que una vivienda. Todo estaba meticulosamente ordenado. Los suelos de madera oscura brillaban como recién pulidos, las paredes estaban desnudas salvo por algunos cuadros abstractos sin alma, y la cocina parecía sacada de una exposición. Clara lo recorrió con la maleta roja en una mano y una bolsa de supermercado llena de utensilios de cocina en la otra. Vaya, esto sí que es vivir en un congelador, murmuró, silbando mientras se detenía a mirar la vista desde el ventanal. Podrías montar una fábrica de hielo aquí, Marcelo. Él estaba de pie cerca del ventanal, sosteniendo un vaso de agua como si fuera parte de la decoración. Llevaba una camisa blanca sin una sola arruga, pantalón oscuro y unos zapatos lustrados que hacían eco en el suelo cada vez que se movía. Se giró lentamente y la miró con la misma expresión impasible de siempre. No hagas tanto ruido. Clara se giró hacia él con una sonrisa traviesa. Uy, qué miedo. ¿Y si grito qué pasa? ¿Se me congela la lengua? Arrastró su maleta hasta una esquina del salón y dejó la bolsa en la encimera de la cocina. No te preocupes. No pienso quedarme sentada sin hacer nada. Si me vas a tener aquí, vas a tener que acostumbrarte a mi ruido. Esa misma noche, sin decirle nada, Clara empezó a cocinar. Sacó una sartén de hierro fundido que parecía pesar más que su maleta, y se puso a dorar pollo con mantequilla, ajo y hierbas frescas. El aroma llenó el apartamento en cuestión de minutos, colándose por cada rincón como una bofetada de vida en ese sitio helado. Marcelo, que estaba en su despacho revisando informes, salió con el ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo? Cocinando. ¿O pensabas que íbamos a sobrevivir con aire acondicionado y tu cara de pocos amigos? Odio el olor a comida. Clara se giró, con el cucharón en la mano, y sonrió como si eso fuera un cumplido. Pues mira tú, te estás quedando parado justo aquí, oliéndolo todo. Así que tan malo no debe ser. Volvió a su sartén, sin darle más importancia, mientras tarareaba una canción antigua. Cuando el pollo estuvo listo, cortó un trocito y se lo ofreció. Anda, prueba. No te voy a envenenar. Aunque ahora que lo pienso. Marcelo la miró como si le estuviera ofreciendo dinamita. No como comida hecha por otros. Venga ya, hombre. Un mordisquito. No te vas a morir. Se le acercó tanto que lo acorraló contra la encimera. El cuchillo aún estaba en su otra mano,
pero no parecía tener intenciones violentas, solo una insistencia juguetona. Sé valiente. Marcelo suspiró, resignado, y probó un pequeño bocado. Masticó con calma, sin cambiar la expresión. Pero luego asintió apenas con la cabeza. Es tolerable. Clara aplaudió exageradamente. Tolerable. Eso es como una ovación de pie viniendo de ti. Voy a anotar la fecha en el calendario. Él se dio la vuelta sin decir más y volvió a su despacho. Pero Clara notó que, antes de salir de la cocina, se detuvo un segundo, respiró hondo y se quedó en silencio, como si no quisiera admitir que el olor del pollo le gustaba. A la mañana siguiente, cuando Marcelo empezó su jornada de trabajo, Clara lo sorprendió con una pequeña bocina oculta debajo del escritorio. Justo cuando él empezaba a concentrarse, sonó una canción folclórica inglesa, con violines chillones y panderetas ruidosas. El bolígrafo se le cayó de la mano y su cara de confusión fue tan genuina que Clara casi se atraganta de la risa. ¿Qué demonios es esto?, espetó, levantándose de golpe. Clara, desde la cocina, fingió sorpresa. Vaya. ¿No te gusta la música alegre? Pensé que este sitio necesitaba un poco de espíritu. Marcelo encontró la bocina y la apagó de un manotazo. ¿Estás intentando volverme loco? No. Solo ayudarte a recordar que estás vivo. Y así siguieron por semanas. Ella cocinaba, reía, ponía música, dejaba notas tontas en su portátil, incluso le pegaba calcomanías de caritas sonrientes. Marcelo, aunque se mantenía serio, no se deshacía de nada. Cada pegatina seguía en su lugar. Cada plato quedaba vacío. Un día, Clara apareció en la sala con una prueba de embarazo en la mano. 2 líneas rosas. Clara se la mostró a Marcelo como quien enseña una medalla. Felicidades, rey del frío. Vamos a ser padres. Marcelo levantó la vista del periódico, miró la prueba y asintió sin más. 9 meses. Clara se dejó caer en el sofá, abrazándose la barriga. 9 meses para derretirte. Y ahora tengo un pequeño aliado. Marcelo dobló el periódico y caminó hacia la cocina. Cuando pasó junto a la estufa, aspiró profundamente el aroma del estofado del día. Te estás derritiendo, murmuró Clara desde el sofá. Lento, pero seguro. El apartamento empezó a cambiar. Donde antes solo había superficies lisas y vacías, ahora había una planta en una esquina, un cojín naranja junto al sofá y una estantería llena de revistas de cocina. Marcelo seguía con sus trajes grises y sus respuestas cortas, pero ya no salía tan temprano de casa. Y siempre volvía con algo. Una noche, Clara, embarazada de 4 meses, lo miró con los ojos entrecerrados. Tengo antojo de un sándwich de salchicha con mostaza. Es la 1 de la madrugada. Respondió Marcelo, sin apartar la vista de su portátil. Pero Minnie lo quiere. Y tú dijiste que este bebé era un proyecto conjunto. Así que... Marcelo se levantó sin decir nada, se puso su abrigo y salió bajo la lluvia. Volvió 30 minutos después, empapado, con una bolsa de papel. Sacó el sándwich, lo puso en un plato y se lo entregó. Para el bebé. Clara lo recibió con una carcajada. ¡Ay, qué torpe eres! Te tiembla la mano. ¿Me tienes miedo? Marcelo no contestó. Solo se sentó en el sofá y abrió el periódico. Clara le dio un mordisco al sándwich y murmuró, te estás derritiendo, Marcelo Duarte. Y ni siquiera lo sabes. Las semanas pasaban y el apartamento de Marcelo ya no era el mismo de antes. Seguía limpio, sí, pero ahora tenía vida. Clara, con 5 meses de embarazo, se movía con libertad por cada rincón. Su presencia era como una ráfaga de aire cálido que había entrado para quedarse. A veces, en medio de la noche, se sentaba en su puff naranja, acariciándose el vientre y hablando con Minnie como si el bebé ya pudiera entenderla. Marcelo, por su parte, mantenía su rutina estricta, su ropa impecable, su escritorio ordenado. Pero llegaba más temprano. Ya no cerraba la puerta del estudio con llave.
De vez en cuando se asomaba a la cocina sin decir nada, solo para ver qué estaba cocinando Clara. Una tarde lluviosa, entró con un ramo de rosas rojas. Las dejó en la encimera con su tono habitual, seco y distante. Me las encontré por el camino. Clara, sorprendida, se acercó para olerlas, pero apenas lo hizo, estornudó 3 veces seguidas. «Ay no, tengo alergia a las rosas», dijo con los ojos llorosos. «¿Intentas matarme, Marcelo?». Él se quedó congelado, con la mano en el bolsillo, como si de repente no supiera qué hacer. «No lo sabía», respondió, apartando la mirada. Clara se rió, aún estornudando. «No pasa nada. Es el detalle lo que cuenta. Pero la próxima vez, mejor tráeme algo comestible». 3 días después, Marcelo llegó con una caja de fresas. Las dejó sobre la mesa sin decir palabra. Pasé cerca de una frutería. Clara levantó una ceja, cogió una fresa y le dio un mordisco con exageración. ¿Cerca de la frutería o cerca del corazón? Marcelo ni se inmutó, pero Clara vio cómo la comisura de su boca se curvó apenas. Era una sonrisa, casi imperceptible, pero ahí estaba. Esa noche, Clara decidió que ya era hora de ir más allá. Puso su comedia británica favorita en la televisión, esa que tenía chistes tontos y personajes ridículos, y cuando Marcelo pasó por la sala, lo agarró del brazo y lo obligó a sentarse a su lado. «Vamos, hoy toca sesión de risas. Minnie también quiere que veas esto». «No me gustan esas cosas», gruñó él, intentando levantarse. «SHH, calla. Siéntate. Es medicina para tu alma». Clara apretó el botón de reproducción y la risa grabada del programa llenó la sala. Ella se echó a reír a carcajadas con las primeras escenas, y aunque Marcelo se mantuvo serio al principio, en un momento, cuando uno de los personajes se cayó de cabeza en un pastel, algo sucedió. Marcelo dejó escapar una risa breve, como un suspiro mal contenido. Clara lo miró, con los ojos brillando. «Te reíste. Lo sabía. Eres un ser humano después de todo». «Fue un reflejo involuntario», respondió, intentando mantener la compostura. Pero Clara no lo dejó escapar. Lo atacó con cosquillas, y aunque él intentó resistirse, acabó riendo de verdad. Una risa sincera, un sonido nuevo en aquel apartamento. Clara, triunfante, lo señaló: «Gané. Te estás derritiendo». Él la miró con una mezcla de exasperación y ternura que ni él sabía cómo manejar. «Eres insoportable. Pero adorable, admítelo». A partir de entonces, Marcelo no volvió a encerrarse tanto. Clara lo arrastraba al sofá para ver películas, lo convencía de probar postres nuevos, y cada vez que él negaba con la cabeza, ella se reía más fuerte. Una noche, regresó empapado por una tormenta. Había olvidado el paraguas y terminó calado hasta los huesos. Al día siguiente, amaneció con fiebre. Clara lo encontró en la cama, con la cara pálida y la frente ardiendo. «¿Marcelo? Estoy bien. No necesito cuidados». «Ajá, claro. Y yo soy astronauta». Clara se fue a la cocina y preparó unas gachas de pollo con jengibre. Se las llevó a la cama y se sentó a su lado. «Come. No te hagas el valiente». Marcelo, demasiado débil para discutir, comió en silencio mientras ella le ponía una toalla húmeda en la frente. «Cuando era niña, mi madre me hacía estas gachas cuando me enfermaba. Ahora tú eres mi paciente», bromeó. Él la miró con los ojos cansados, pero había algo distinto. Cuando terminó de comer, extendió la mano y le tomó la suya. Fue un gesto torpe, casi inseguro, pero real. «Gracias», susurró, antes de darse la vuelta y cerrar los ojos. Clara se quedó allí, sentada en silencio, sin decir nada. Le acarició el cabello con cuidado, como si fuera frágil. Mientras lo veía dormir, murmuró para sí misma: «Ya no eres hielo, Marcelo. Ahora solo estás tibio. Pero llegaré al centro». Al día siguiente, él se levantó como si nada. Volvió a su actitud seria, pero Clara notó los cambios. Se sentaba más cerca durante las comidas.
Le pedía que repitiera ciertos platos. Y una vez, incluso preguntó si quedaban más fresas. El tiempo pasó y el embarazo avanzaba. Con 7 meses ya encima, Clara se movía más despacio, con la barriga muy notoria. Seguía cocinando, escribiendo sus artículos desde el sofá y hablando con Minnie como si fuera una vieja amiga. El apartamento olía a comida casera todo el día. Marcelo llegaba siempre con algo en las manos. Una vez fueron uvas, otra, un tupper con pastel del que decía que lo habían obligado a traer. Clara sabía que mentía, pero no lo decía en voz alta. Solo lo miraba con una sonrisa. Una tarde, mientras horneaba un pastel de manzana, Marcelo entró a la cocina y la observó en silencio. Ella estaba de espaldas, con un delantal lleno de harina y el cabello recogido. «Hueles a hogar», dijo él, sin pensar. Clara se giró sorprendida, pero sonrió. «Eso fue casi romántico viniendo de ti». Marcelo carraspeó, incómodo, y volvió a su estudio. Clara se quedó un momento en silencio, luego murmuró: «Te tengo, Marcelo. Ya no puedes escapar». Pero no todo era perfecto. Una noche, mientras preparaba tostadas de ajo, escuchó la voz de Marcelo desde su estudio. La puerta estaba entreabierta y él hablaba por teléfono. «En cuanto dé a luz, se irá. Haré la transferencia de las 500.000 libras como se acordó». Clara se quedó helada. El cuchillo resbaló de su mano y cayó al suelo con un sonido seco. Sintió como si alguien le hubiese metido hielo en el pecho. Se apoyó en la encimera, sin poder moverse. Sus piernas temblaban. Así que eso era todo. Un trato. Un contrato. Una transacción. Todo lo que habían vivido. Las risas. La comida. Los pequeños gestos. Todo había sido parte del plan. Se limpió las manos, apagó el horno y se sentó en el sofá, abrazando su barriga. La lluvia golpeaba los cristales como martillos. Minnie pateó levemente y Clara se estremeció. «Tranquila, pequeña. Estoy bien. Solo que, me equivoqué. Pensé que estaba derritiendo su hielo. Pero parece que yo era solo parte del trato». Desde ese día, Clara cambió. Ya no bromeaba, ya no ponía música ni calcomanías. Seguía cocinando, pero dejaba la comida servida en silencio. Ya no lo miraba como antes. Y cuando él llegaba a casa, ya no lo recibía con una sonrisa. El apartamento volvía a ser silencioso. Pero no como antes. Este era un silencio triste. Marcelo lo notó. Clara ya no era la misma. Su luz se había apagado. Y aunque no entendía por qué, empezó a sentirse incómodo. Como si le faltara algo. Como si todo el calor que había traído ella, se estuviera yendo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra ensalada en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. La ausencia de risas fue lo primero que Marcelo notó. No es que antes las buscara, pero desde que Clara había llegado, se había acostumbrado a ellas, aunque no lo admitiera. Las mañanas ya no venían acompañadas del sonido del cuchillo sobre la tabla o el tarareo desafinado de Clara mientras cocinaba. Solo el silencio. Una noche, Clara colocó un plato de pasta al pesto frente a él, como siempre. Pero esta vez no dijo nada. Ni una broma, ni una sonrisa. Ni siquiera lo miró. Se dio la vuelta y se fue directo a su rincón, ese puff naranja que ahora parecía más un escondite que un asiento. Marcelo observó el plato. No lo tocó de inmediato. En su lugar, la miró desde la distancia. Acurrucada, con las piernas encogidas, la vista perdida en la lluvia que golpeaba los cristales. La luz de la lámpara caía sobre su rostro, revelando ojeras y una expresión que él no recordaba haberle visto. Se levantó lentamente, dejando el tenedor a un lado, y se acercó a ella con pasos medidos. «¿Qué te pasa?» Clara ni parpadeó. «¿Desde cuándo te importan mis emociones?» Él frunció el ceño, confundido por el tono distante. «Llevas días extraña», dijo.
No estás haciendo ruido. No cocinas como antes. No hablas. No es normal. Ella giró la cabeza con lentitud, y sus ojos, cansados y apagados, se encontraron con los suyos. Creí que eso te gustaba. El silencio, la rutina, que no te molestaran. No me gusta esto. Tranquilo, Marcelo. El contrato se acaba pronto. No te preocupes, no causaré problemas. Seré la huésped perfecta hasta que nazca Minnie. Marcelo apretó la mandíbula. ¿Solo eso soy para ti? ¿Una huésped? Clara lo miró en silencio por unos segundos. No. Eso soy para ti. Él se quedó inmóvil. Las palabras le cayeron como una losa encima. Nunca había sido bueno expresándose, pero ahora entendía que algo se le escapaba. Algo grande. Dime la verdad, Marcelo. ¿Todo esto fue solo el contrato? Marcelo tragó saliva. No sabía cómo responder sin hundirse más. Así que se sentó junto a ella, más cerca que de costumbre. Te escuché, dijo Clara de pronto, con un hilo de voz. Te escuché decir que me iría después de dar a luz. Que me darías 500.000 libras y que no habría más. El rostro de Marcelo se tensó. Se pasó la mano por la cara como si tratara de borrar la culpa. Su voz, cuando salió, fue áspera. Dije eso. Al principio. Pero ya no pienso igual. ¿Ah, no? No quiero que te vayas. Clara respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Se veía agotada, pero aún así fuerte. ¿Y por qué? ¿Por qué cocino bien? ¿Por qué no grito? ¿O por qué no quieres criar a Minnie solo? Marcelo negó con la cabeza, frustrado. Porque me acostumbré a ti, Clara. A tu risa, a tu caos, a tu comida. A ti. Y no quiero que esto se acabe. Ella lo miró, dolida, como si intentara creerle pero no pudiera. No digas eso si no lo sientes de verdad. Porque ya tengo bastante con este embarazo como para lidiar con tus dudas. Lo digo en serio. Demasiado tarde, Marcelo. Ya aprendí la lección. Pensé que estaba rompiendo tu hielo, pero solo estaba jugando un papel en tu guión. Ella se levantó despacio, con la mano sobre el vientre, y se fue al dormitorio sin decir más. Marcelo se quedó sentado, con la cabeza baja y las manos entrelazadas, sintiendo un vacío que no sabía cómo llenar. Esa noche no durmió. Se quedó en el sofá, mirando al techo, repasando cada momento, cada gesto que ignoró, cada palabra que no dijo. Por la mañana, preparó café y dejó una bandeja con frutas cortadas sobre la mesa. Clara pasó junto a él, lo vio todo, pero no dijo nada. El silencio dolía más que cualquier reclamo. Al anochecer, decidió romper su rutina. Salió a caminar por el parque cercano. La lluvia había cesado, pero el aire seguía frío. Caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos, el rostro tenso. Al llegar a casa, Clara dormía en el sofá, envuelta en una manta, con una mano sobre su vientre. La televisión encendida, mostrando una película de los años 80 que ella solía ver para reír. Se quedó observándola. La expresión de su rostro era tranquila por primera vez en días. Parecía en paz. Y fue en ese momento cuando lo entendió de verdad, la había echado a perder. Le ofreció dinero a cambio de vida. Y en el camino, sin darse cuenta, se había enamorado de todo lo que ella representaba. Pero ahora tal vez era demasiado tarde. Días después, mientras Clara horneaba en silencio, Marcelo volvió más temprano de lo habitual. Traía una caja blanca con lazos dorados. No dijo nada. Solo la dejó sobre la mesa de la cocina. Clara la miró, sin tocarla. ¿Qué es? Ábrela. Ella lo hizo. Dentro, había un conjunto diminuto de ropa para bebé, un gorrito tejido, un body con estampado de ositos y un pequeño letrero que decía bienvenida, Minnie. Clara cerró la caja sin sonreír. No sé si esto compensa lo que dijiste. No intento compensar nada, dijo Marcelo, con la voz baja.
Solo quiero que sepas que lo que siento es real. Ella lo observó. Por un momento pareció considerar responderle, pero al final solo suspiró y volvió a su masa para galletas. Los días siguientes fueron una mezcla de intentos torpes por parte de él y muros firmes por parte de ella. Él la acompañaba en silencio a las citas médicas, le preparaba el té sin que se lo pidiera, incluso aprendió a doblar su ropa. Pero Clara se mantenía distante, como si hubiera puesto una pared invisible entre los dos. Una noche, ella sintió una patada fuerte. Se despertó y, sin pensarlo, tomó la mano de Marcelo y la puso sobre su vientre. ¿La sientes? Él asintió, con los ojos fijos en el punto exacto donde Minnie acababa de moverse. Es real. Muy real. Clara no dijo nada. Solo lo miró. Algo en sus ojos le decía que aún había esperanza, pero no sería fácil. Marcelo pasó el resto de la noche sin dormir, acariciando su vientre con cuidado, como si esa pequeña vida pudiera escucharlo. Perdóname, susurró. Por no saber cómo se ama de verdad. Clara, aún medio dormida, apenas murmuró, te tomará más que un susurro arreglar lo que rompiste. Pero no retiró su mano. Al día siguiente, él fue quien preparó el desayuno. Intentó hacer pan tostado con aguacate y huevos, pero quemó la mitad. Clara se asomó a la cocina y lo vio todo. La encimera desordenada, los platos mal puestos, su camisa manchada de aceite. Y por primera vez en días, sonrió. Marcelo, torpe y serio, le entregó el plato como si le estuviera ofreciendo un tratado de paz. Para Minnie, y para ti. Ella lo aceptó. No dijo nada, pero se sentó a comerlo. Y cuando dio el primer bocado, levantó una ceja. Bueno, no está mal. Pero me debes 1000 galletas por cada yema rota. Trato hecho. Marcelo suspiró con alivio. Y Clara, aunque aún dolida, dejó que el hielo se derritiera un poquito. Solo un poco. El invierno en Birmingham ya se sentía más crudo. Las calles se cubrían de hojas húmedas y los cristales del apartamento amanecían empañados cada mañana. Pero dentro del hogar que ahora compartían, algo empezaba a cambiar. El ambiente era más cálido. No por la calefacción, sino por las pequeñas cosas. Clara seguía marcando distancia, pero ya no era un muro completo. Era como una puerta entornada. Marcelo, por su parte, se esforzaba de manera torpe pero constante, intentaba cocinar, doblaba la ropa del bebé, limpiaba la cocina aunque dejara más desorden que otra cosa. Una noche, mientras Clara organizaba un cajón con los badis diminutos de Minnie, Marcelo apareció con una bolsa de papel craft en la mano. Fui a la tienda de bebés. ¿Y no explotaste por el exceso de color pastel? Casi, dijo, con un intento de sonrisa. De la bolsa sacó un móvil para la cuna. Tenía pequeñas estrellas, lunas y nubes de tela colgando. Clara lo tomó en silencio, pasando los dedos por los detalles bordados a mano. Marcelo la observaba, intentando leer su expresión. Quería que tuviera algo bonito para mirar cuando naciera. Y, también compré esto, añadió, sacando una libreta con tapas suaves. Por si quieres escribirle cosas. Clara lo miró con sorpresa. Marcelo no solía pensar en detalles así. Aún sentía dudas, claro, pero esa libreta fue algo distinto. La aceptó sin decir palabra. Solo asintió. Y esa noche, después de que Marcelo se fue a su estudio, Clara abrió la libreta y empezó a escribir: Querida Minnie, hoy tu padre compró algo que no esperaba. Un móvil de estrellas y una libreta para ti. No sé si será buen padre, pero sé que lo está intentando. Y yo, sigo aprendiendo a confiar. Con el pasar de los días, Clara escribía más. No todos los días. A veces solo una frase. Otras veces, una página entera. Marcelo no sabía lo que ponía ahí, pero notaba que cada vez que la veía con la libreta, su expresión cambiaba. Una tarde, al regresar del trabajo, Marcelo encontró a Clara en el sofá con la libreta sobre el vientre y una sonrisa leve. No dijo nada, pero se sentó a su lado. Ella tampoco habló, pero no se apartó.
El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era distinto. Había algo pacífico. En una de las visitas al médico, escucharon por primera vez el latido de Minnie. Clara tomó la mano de Marcelo sin pensarlo. Él, sorprendido, no se la soltó. El sonido del corazón del bebé fue como un tambor suave, pero constante, marcando un nuevo ritmo entre ellos. «Eso es Minnie», susurró ella, con los ojos brillantes. Marcelo asintió, tragando saliva. «Parece fuerte», dijo. «Es nuestra hija». «¿Qué esperabas?» Y por primera vez, Clara dijo nuestra sin pensarlo. Y Marcelo la miró como si acabara de descubrir algo nuevo sobre sí mismo. Esa noche, después de cenar, Marcelo le propuso salir a caminar por el parque. Era algo que nunca antes había hecho, pero Clara aceptó. Se abrigaron bien, y caminaron despacio, ella con una mano sobre la barriga y él con las manos en los bolsillos, manteniéndose cerca. «Cuando era niña», dijo Clara mientras caminaban, «mi padre me llevaba a este tipo de parques. Me compraba una galleta y me dejaba ver a los patos. A veces también jugábamos a adivinar la forma de las nubes. ¿Y luego?» «Luego lo perdí por las apuestas». Marcelo bajó la mirada, sin saber qué decir. «Pero contigo no quiero recordar cosas tristes», añadió ella, mirándolo de reojo. «Aunque no me lo pongas fácil». Marcelo se detuvo y le sostuvo la mirada. «Estoy haciendo lo que puedo». Clara asintió. No dijo que sí, ni que no. Solo siguieron caminando. El tiempo pasaba. Minnie crecía. Y el apartamento, antes tan frío, ya parecía un hogar. Había dibujos pegados en la nevera, un tapete nuevo en la sala, y peluches esperando en una canasta junto a la cuna. La habitación del bebé estaba casi lista. Clara la decoró con tonos neutros, estrellas en las paredes y una pequeña lámpara que proyectaba luces suaves. Un día, mientras Clara leía en el sofá, sintió una patada fuerte. Soltó el libro, se incorporó y gritó emocionada: «Marcelo. Ven, rápido». Él apareció en segundos, con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?» Minnie se movió fuerte. «Pon tu mano». Él se acercó, con cautela, como si tocara algo sagrado. Clara le guió la mano y la colocó sobre su vientre. Tardó solo un instante para que sintiera la patada. «Ahí está», susurró ella. Marcelo se quedó en silencio. Por un momento, su expresión seria se deshizo. Acarició la barriga con suavidad. Y sin apartar la vista, murmuró: «Hola, Minnie. Soy tu papá». Clara lo miró con sorpresa. Era la primera vez que lo escuchaba decir esa palabra. «Papá, ¿eh?» «Supongo que ya es hora de aceptarlo». Ella sonrió. «Lo estás haciendo bien». «¿Tú crees?» «A veces». Marcelo resopló y se fue a la cocina. Regresó con 2 vasos de leche tibia y un par de galletas. «No es whisky, pero supongo que esto ayuda a dormir». Clara se rió y se lo agradeció. Se sentaron en el sofá. Ella comía despacio, y él la observaba. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Por qué no te fuiste?» Clara se quedó callada un momento. «Porque no tenía a dónde ir». «Y, porque no quería». «Porque pensé que, quizás, este lugar frío se podía convertir en hogar». Marcelo no dijo nada. Solo asintió. Al día siguiente, en una tarde nublada, Marcelo regresó del trabajo con un gesto extraño. Dejó su maletín en la entrada y buscó a Clara. La encontró en la habitación del bebé, sentada en el suelo, organizando los pañales y las toallitas. «Clara». «Sí». «¿Puedes venir a la sala? Quiero mostrarte algo». Ella lo siguió, algo intrigada. En la mesa del comedor había una hoja impresa. Clara la tomó y empezó a leer. Era el contrato que habían firmado meses atrás, pero con una gran X dibujada sobre el texto. «Lo cancelé. Todo. No quiero que haya más tratos entre nosotros. Solo quiero que nos demos una oportunidad de verdad».
Si tú quieres, claro. Clara no respondió enseguida. Bajó la mirada. Tenía el corazón latiéndole fuerte. ¿Y si fallo? Entonces fallamos los dos. Pero lo intentamos. Ella lo miró. Sus ojos estaban distintos. No fríos. No calculadores. Solo sinceros. Se acercó y, sin decir palabra, lo abrazó. Un abrazo lento, sentido. Marcelo la rodeó con los brazos, con cuidado por su barriga. Prométeme que, si algún día tengo miedo, no te vas a esconder. Lo prometo, respondió él. Y prométeme que, pase lo que pase, Minnie nunca sentirá que fue parte de un trato. Marcelo apoyó la frente en la de ella. Te lo juro. Por primera vez, Clara creyó en cada palabra. Esa noche, volvieron a reír. Volvieron a cocinar juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara durmió sin tener miedo de lo que pasaría al día siguiente. El mes de marzo llegó con lluvias constantes y cielos plomizos, pero dentro del apartamento de Clara y Marcelo, el ambiente seguía templado, lleno de pequeños gestos que decían más que cualquier contrato firmado. La rutina se había transformado por completo. Marcelo, quien antes vivía entre gráficos y reuniones, ahora también medía horarios de comidas, controlaba la temperatura del biberón y revisaba cada semana el avance del embarazo como si fuera un informe financiero. Clara, con 8 meses ya encima, se movía lentamente pero con esa energía juguetona que nunca la abandonaba. Cada vez que Marcelo intentaba cargar algo por ella, le soltaba en broma: estoy embarazada, no inválida. No me vas a derretir más por ser caballeroso. Pero a él parecía no importarle si la acusaban de derretirse. Lo hacía igual. Una mañana, Marcelo regresó del mercado con una caja de madera pequeña. La puso en la mesa de la cocina, junto a donde Clara pelaba frutas. ¿Otra sorpresa? Algo así, dijo, abriendo la tapa. Son libros de cuentos para Minnie. Me los recomendaron en la librería. Clara sacó uno, lo hojeó con una sonrisa. ¿Tú leyendo cuentos? ¿Qué sigue? ¿Disfrazarte de unicornio? Si sirve para que duerma, lo haré. Ella rió, con esa risa clara y contagiosa que Marcelo tanto había aprendido a esperar. Se acercó y le dio un beso rápido en la mejilla. ¿Estás mejorando? ¿Lo dices en serio? Sí. Aunque dudo que te atrevas con el disfraz. Marcelo desvió la mirada, pero una sonrisa le asomó sin remedio. Esa noche, Clara lo encontró en la habitación del bebé, sentado en la alfombra, con uno de los libros en la mano. Leía en voz baja, como si ensayara. ¿Practicando? Minnie tiene que crecer con historias. No solo números. ¿Y tú? Yo estoy aprendiendo la tuya. Clara se sentó a su lado, despacio. Se quedó callada un rato, viendo las estrellas de papel pegadas en el techo. Cuando llegue Minnie, ¿crees que estemos listos? Marcelo miró la cuna y luego a Clara. No. Pero nadie lo está. Solo sé que quiero estar ahí, pase lo que pase. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él no se movió. Solo rodeó su espalda con el brazo y la abrazó. Estoy asustada, confesó ella. Yo también, dijo él, en voz baja. Y en ese pequeño silencio compartido, ambos supieron que eso era suficiente por ahora. Las últimas semanas del embarazo fueron una mezcla de calma y caos. Clara dormía poco, tenía antojos a deshoras, y el peso del bebé la dejaba exhausta. Marcelo cocinaba más seguido, aunque aún quemaba las tostadas, y aprendió a prepararle infusiones para los dolores de espalda. Clara, que no solía quejarse, a veces soltaba un ay ahogado al intentar levantarse del sofá. Marcelo siempre aparecía. ¿Estás bien? Estoy embarazada, no me he roto, respondía, pero ya con una sonrisa que lo invitaba a acercarse. Una noche, cerca de la 1 de la madrugada, Clara despertó de golpe. Marcelo, ¿qué pasa? Creo que, empezó. Él se incorporó como un resorte. ¿El parto? No sé. Puede ser una falsa alarma, o no.
Pero duele. Marcelo se levantó de un salto, se vistió en tiempo récord y fue a buscar las llaves del coche. En el proceso, dejó caer la mochila de hospital, una caja de pañales, sus propios zapatos, y hasta chocó con la silla del comedor. Clara lo miraba desde la puerta del baño, con una mezcla de dolor y ternura. Tranquilo, James Bond. Tenemos tiempo. Respira. ¿Estás bien? Por ahora, sí. Pero vamos ya. No quiero romper aguas en tu flamante alfombra. La llevaron al hospital de inmediato. Marcelo condujo nervioso, cometiendo errores de novato, como ir a 20 por una calle vacía y luego frenar en seco frente al semáforo en verde. Clara se aferraba al reposabrazos, resoplando con cada contracción. No me mires así, le dijo entre risas y gemidos. Me duele, pero no me estoy muriendo. En el hospital, todo fue más rápido de lo que esperaban. La dilatación avanzó, los médicos se movilizaron y Clara empezó a sudar frío. Marcelo no la soltó ni un segundo. Sujetaba su mano como si de eso dependiera mantenerla anclada al mundo. Vamos, tú puedes. Estoy aquí. No me digas lo que ya sé. Gritó ella, apretándole la mano hasta dejarle los dedos morados. Perdón. Y si me vuelves a ofrecer agua una vez más, te lanzo el vaso. Las enfermeras sonreían con complicidad. Marcelo no dejaba de moverse, intentando ser útil. Le limpiaba la frente, la ayudaba a cambiar de posición y hasta logró poner música suave en el móvil. ¿Qué es eso? Música clásica. Leí que relaja. Ponme reggaetón. Ahora. ¿Qué? Reggaetón, Marcelo. Dale. Y así, entre contracciones, sudor y quejas, sonó una playlist de perreo suave mientras Clara se preparaba para el momento más importante de su vida. Después de casi 8 horas, con un grito que rompió el alma, Clara dio a luz a una niña preciosa. La enfermera la sostuvo unos segundos antes de colocarla en su pecho. Clara lloraba. No de dolor, sino de emoción. Marcelo también. Pero en silencio, con los ojos fijos en esa pequeña criatura que ahora respiraba con esfuerzo y soltaba un llanto dulce y enérgico. Hola, Minnie, susurró Clara. Bienvenida al mundo, pequeña terremoto. Marcelo se acercó y le acarició la cabeza con dedos temblorosos. Es perfecta, murmuró. Se parece a ti, dijo Clara, mirando sus ojos oscuros. Entonces estamos en problemas. Ella rió débilmente, agotada. ¿Quieres cargarla? Yo. La enfermera le entregó a Minnie con cuidado. Marcelo la sostuvo como si fuera de cristal. Apenas podía respirar. Sus labios temblaban. Hola, princesa, dijo, con la voz quebrada. La bebé parpadeó, como si lo reconociera. Él se quedó mirándola sin decir más. Clara lo observaba desde la cama, con lágrimas cayendo. Gracias, susurró él, sin apartar la vista de Minnie. Por darme esto. Por creer en mí. Clara estiró la mano, lo tomó del brazo. Gracias a ti, por no dejarme sola. Y en ese instante, los tres formaron algo que no estaba en ningún contrato, ni en ninguna hoja firmada, una familia. Imperfecta. Rara. Pero suya. Cuando llegaron de vuelta al apartamento, Minnie dormía profundamente en su nuevo Moisés y Clara descansaba en el sofá, con el cabello desordenado, la piel pálida y los ojos brillantes. Marcelo caminaba en silencio por la casa, descalzo, como si no quisiera perturbar esa paz recién nacida. Observó cada rincón. El sofá con las marcas de Clara, la cocina con olor a caldo, la habitación de Minnie con las estrellas pegadas. Y entonces lo supo con certeza. Ya no era hielo. Era hogar. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra pastel. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los días siguientes al nacimiento de Minnie fueron una mezcla hermosa de agotamiento y ternura. El apartamento parecía vivir en un bucle constante de llanto suave, pañales sucios, biberones a deshoras y caricias torpes.
Marcelo, que hasta hace poco había organizado su vida en base a relojes y agendas digitales, se encontraba ahora memorizando ciclos de sueño, horarios de cambio de pañal y cantidades de leche por toma. Y lo hacía con una entrega que Clara jamás imaginó ver en él. Por la mañana, cuando Minnie despertaba llorando, Marcelo se levantaba primero, incluso antes de que Clara pudiera rodar hacia el borde de la cama. Le cantaba suavemente, aunque desafinaba más que una radio sin señal. Le cambiaba el pañal con movimientos cuidadosos y exageradamente meticulosos, como si desarmara una bomba. Luego la traía de vuelta al Moisés, la observaba dormirse y se quedaba unos segundos más, mirándola en silencio. Clara lo veía desde el sofá, medio dormida, medio encantada. «Estás más enamorado que yo», bromeó una mañana mientras se frotaba los ojos. Marcelo no lo negó. Solo sonrió y volvió a la cocina a preparar su fórmula. Ese mismo día, Clara volvió a escribir en la libreta que ya era como un diario dedicado a Minnie. Sentada junto a la cuna, anotó: «Querida Minnie, tu papá se ha convertido en un experto cambiando pañales. Todavía no cocina sin quemar algo, pero ha aprendido a hacer tu biberón como un chef profesional. Ya no es el hombre que conocí en ese bar. Ahora es tu papá. Y está haciendo todo por ti». Durante esas semanas, Clara volvió poco a poco a escribir artículos para sus clientes, aprovechando los ratos en los que Minnie dormía. La casa volvía a oler a café, a pan tostado, y a veces a quemado, cuando Marcelo intentaba ayudar. La televisión sonaba con programas de cocina o música suave, y la mesa de centro estaba repleta de libros infantiles y papeles con garabatos y recetas. Una tarde, Clara estaba horneando un bizcocho de vainilla cuando escuchó un chillido. Marcelo, en el cuarto de Minnie, había gritado su nombre. «Clara. Ven rápido». Ella corrió, alarmada. «¿Qué pasa?». Me sonrió. «¿Quién?». «Minnie». Me sonrió. De verdad. No fue un reflejo. Fue una sonrisa con intención. Clara se asomó y encontró a Marcelo agachado junto al Moisés, con cara de absoluto asombro. Minnie movía sus bracitos y hacía pequeños ruiditos, y al verlos a ambos, volvió a sonreír. «Eres un blandito», murmuró Clara, acariciándole la cabeza a Marcelo. «Y ella ya lo sabe. Es la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Y prepárate, que será adictiva». Marcelo se quedó sentado en el suelo un rato más, hablando con Minnie como si tuviera 10 años. Clara los observaba desde la puerta. Su corazón no cabía en el pecho. Los domingos por la tarde se convirtieron en su nuevo ritual familiar. Clara cocinaba algo especial, normalmente un estofado o pasta con pesto, su plato estrella, y Marcelo ponía música. A veces Minnie dormía en su Moisés, otras veces la llevaban en un fular mientras bailaban torpemente por el salón, entre risas y tropezones. Un domingo en particular, mientras el bizcocho horneaba y Minnie dormía, Marcelo miró a Clara con esa expresión que mezclaba ternura y nerviosismo. «Necesito enseñarte algo», dijo. «¿Ahora?». «Ahora». La llevó hasta la habitación de Minnie. Abrió el armario y sacó una caja pequeña de terciopelo blanco. Clara lo miró sin entender, hasta que él la abrió. Dentro había un anillo sencillo, de oro claro, con una piedra pequeña pero delicada. «Esto es una propuesta mal planeada», dijo él, con una media sonrisa. «Pero sincera. No es por el bebé. Es por ti. Porque me salvaste sin querer, y porque no quiero imaginar mi vida sin verte reír en esta casa». Clara se quedó congelada. No era el discurso más elocuente, ni la propuesta más glamurosa. Pero era tan Marcelo como el primer día. Torpe, directo, honesto. «Eres pésimo para este tipo de cosas», susurró. «Lo sé. Y ese anillo está torcido». «También lo sé». Ella se rió, le quitó la caja de las manos y se puso el anillo sin esperar respuesta. «Sí». Marcelo parpadeó. «Sí. Sí, quiero quedarme contigo, tonto. Aunque sigas quemando las tostadas y confundiendo el suavizante con el detergente». Él la abrazó.
fuerte. Como si temiera que ella se deshiciera entre sus brazos. Y Clara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no tenía que luchar más. Una semana después, organizaron una boda íntima. Nada de trajes costosos ni salones de lujo. Solo ellos, algunos amigos cercanos, una pequeña ceremonia en un jardín privado cerca del canal. Clara llevó un vestido blanco sencillo, con mangas de encaje y una corona de flores secas. Marcelo, un traje azul marino sin corbata. Minnie dormía en un cochecito decorado con listones mientras intercambiaban votos. No prometo no equivocarme, dijo Marcelo. Pero prometo intentar todos los días que seas feliz. No prometo no gritar cuando quemes otra sartén, respondió Clara. Pero prometo quedarme contigo aunque la cocina se incendie. Las risas de los pocos invitados se mezclaron con la emoción en sus ojos. Después del sí, acepto, Clara abrazó a Marcelo con fuerza. Ahora sí. Oficialmente, eres mío. Siempre lo fui. Al regresar a casa, Marcelo colocó un marco con una de las fotos de la boda en la repisa del salón. Luego abrazó a Clara por detrás mientras ella le daba pecho a Minnie. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que ya no tengo miedo. Clara lo miró por encima del hombro. ¿De qué? De sentir. De fracasar. De reírme fuerte. De vivir. Ella sonrió, acunando a Minnie. Entonces ya estás listo para ser padre de verdad. Y esposo. Y cocinero en prácticas. Eso también. Y entre risas, besos en la frente y una bebé que ya había cambiado sus vidas para siempre, ambos entendieron que el amor no llega como en los libros, ni como en los contratos. A veces se mete en la casa sin permiso, cocina sin saber, derrite el hielo a cucharadas y termina escribiendo su propia historia, una cucharada de ternura a la vez. La primavera había llegado a Birmingham, y con ella, los primeros rayos de sol se colaban por los ventanales del apartamento cada mañana. Minnie ya tenía 3 meses. Sus ojos eran grandes y curiosos, y su risa comenzaba a sonar como campanitas cada vez que Marcelo le hacía ruidos tontos con la boca o Clara le cantaba canciones improvisadas mientras cocinaba. La vida no era perfecta, pero era suya. Las noches seguían siendo caóticas, biberones a las 3 de la madrugada, pañales que desafiaban toda lógica y alguna que otra discusión por quien se levantaba primero. Pero entre todo ese desorden, el amor florecía. Marcelo, que antes temía hasta sostener una cuchara para revolver la sopa, ahora cargaba a Minnie con una sola mano mientras calentaba leche con la otra. Un sábado, Clara decidió que ya era hora de salir los 3 juntos. Preparó una mochila con todo lo necesario, pañales, ropa de cambio, biberón, manta, juguetes, y hasta una muselina por si se les ocurría improvisar un picnic. Marcelo la miraba desde la puerta con una ceja levantada. ¿Vamos a salir una tarde o a mudarnos? Lo básico. Respondió Clara, ajustando la mochila a su espalda. ¿Esto es lo básico? Sí. Y tú llevas el cochecito. Sin quejarte. Caminaron por el parque central, donde el verde empezaba a asomar con fuerza entre los árboles. Minnie iba dormida, protegida del sol por la sombrilla del cochecito. Marcelo y Clara caminaban tomados de la mano, sin prisa, disfrutando de un silencio que ya no pesaba, sino que envolvía. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos? Preguntó Clara. ¿En el bar? Sí. Pensé que eras un robot. Y yo pensé que hablabas demasiado. No me equivocaba tanto. Marcelo rió por lo bajo. Y pensar que todo empezó por una deuda. Clara se detuvo, mirándolo seria. No quiero que sigamos nombrando eso. Ya pasó. No es lo que somos ahora. Tienes razón, dijo él, dándole un apretón en la mano. Ahora somos otra cosa. Algo que construimos. Algo real. Ella asintió, y siguieron caminando. Más adelante, se sentaron en una banca bajo un árbol. Clara sacó una mantita y acostó a Minnie en ella.
La pequeña, con sus manitas al aire, miraba el cielo con esa fascinación que solo tienen los que acaban de llegar al mundo. ¿Te has dado cuenta?, dijo Marcelo, sin apartar la vista de su hija. ¿De qué? Que todo lo que nos preocupaba antes, ya no importa. Depende. A mí todavía me preocupa que no hayas aprendido a lavar la ropa sin desteñirla. Fue una sola vez, 3, cariño. 3 veces. Y mi blusa blanca sigue rosada. Ambos rieron. Minnie balbuceó como si quisiera participar también. ¿Sabes?, añadió Marcelo. Nunca imaginé que me sentiría tan completo haciendo cosas tan simples. A mí me costó acostumbrarme a este tipo de rutina. A tenerte cerca. A que alguien se quedara. ¿Y ahora? Ahora me gusta. Me gusta que estés aquí. Me gusta que cuando me doy la vuelta, sigues estando. Marcelo la miró con ternura. Nunca planeé enamorarme de ti. Ni tú de mí. No, admitió Clara. Pero aquí estamos. Pasaron la tarde entre paseos lentos, bocados de pastel en un café cercano y juegos con Minnie en la mantita del parque. Cuando regresaron a casa, Clara preparó té mientras Marcelo se acomodaba en el sofá con la niña dormida en su pecho. La imagen era tan serena, tan cargada de amor, que Clara se detuvo en la entrada del salón solo para observarlos. «Estás hecho para esto», susurró. «¿Para qué?», preguntó él, sin abrir los ojos. «Para ser padre. Para ser mío». Marcelo abrió los ojos y la miró. «Tú me hiciste así». Clara se acercó, se sentó junto a él y apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así un buen rato, en silencio. Solo los tres. Solo ellos. Los días seguían pasando y Marcelo había decidido reducir sus horas en la empresa. Al principio le costó dejar de lado el control, delegar. Pero pronto entendió que no se trataba de soltar todo, sino de elegir en qué quería invertir su tiempo. «No quiero que Minnie crezca y no me recuerde en sus primeros años», le dijo una noche a Clara, mientras lavaban los platos juntos. «Ella va a recordarte por las cosquillas, las nanas desafinadas y porque tú le pones cara de monstruo cuando no quiere dormir». ¿Estoy haciendo un buen trabajo?, Clara lo miró, dejando el plato en el escurridor. «Estás haciendo el mejor que puedes. Y eso es más que suficiente». Marcelo sonrió. No dijo nada más. Solo la abrazó por detrás mientras ella secaba sus manos. «¿Y tú? ¿Estás bien?», le preguntó. «Sí». «Agotada, sí. Pero bien. Siento que por fin tengo algo que no tengo que pelear todos los días para mantener. Lo que tenemos, es estable. Real». Marcelo la giró hacia él y le acarició la mejilla. «No hay nada más real que esto». Una noche, Clara entró al despacho de Marcelo mientras él revisaba unos informes. Se sentó frente a él con una expresión seria. «¿Pasa algo?». «He estado pensando», dijo ella. «Me gustaría escribir nuestra historia». ¿Nuestra qué?». «Todo. Desde el bar. Desde la deuda. Desde esa primera noche. Quiero contarla, pero a mi manera. No como un escándalo. No como un cuento de hadas. Como algo verdadero». Marcelo la miró un momento, en silencio. «¿Y qué título le pondrías?». «No lo sé aún. Pero tal vez algo como Una risa derritió al hielo. O como Enamorar a un hombre imposible con pollo al pesto». Marcelo rió por lo bajo. «Eso sería un éxito en ventas. No me interesa venderlo. Solo quiero escribirlo. Para ti. Para Minnie. Para mí. Para que nunca olvidemos cómo empezó todo esto». Marcelo cerró su portátil. Se acercó a ella y le tomó la mano. «Hazlo. Escríbelo todo. Yo quiero leerlo. Y si alguna vez Minnie lo encuentra, quiero que sepa que no fuimos perfectos. Pero que luchamos. Que aprendimos. Que construimos algo desde cero. Eso es justo lo que quiero contar». Clara lo abrazó.
Y en ese abrazo había promesas, memorias y una paz silenciosa que no necesitaba palabras. Unos días después, Marcelo llegó con una sorpresa. Clara estaba en la cocina, Minnie dormía en su Moisés y él dejó una cajita sobre la encimera. ¿Qué es esto?, preguntó Clara. Ábrela. Dentro, había una llave. ¿Una llave? Es para una casa. Fuera del centro. Con jardín. Con espacio para que Minnie corra cuando aprenda a caminar. Y con una cocina que no parezca una sala de juntas. Clara lo miró, sorprendida. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Pensé que sería buena idea tener un lugar que realmente construyamos desde cero. Ya no quiero vivir solo en un ático elegante. Quiero vivir contigo en un hogar. Clara se lanzó a abrazarlo con fuerza. Claro que sí. Pero tú vas a pintar la habitación de Minnie. Yo no pienso subirme a una escalera con brocha. Hecho. Y no elegirás los colores. Nada de gris oficina, ¿me oíste? Lo prometo. Y así, entre decisiones torpes, risas, pañales y recetas de pasta, la familia que nació de un acuerdo terminó viviendo su historia más inesperada. Una llena de amor, aprendizaje y segundas oportunidades. La mudanza llegó con cajas mal etiquetadas, muebles envueltos en mantas y una Minnie de apenas 5 meses observándolo todo con esos ojos enormes como si entendiera el significado de un nuevo comienzo. La casa estaba ubicada en una zona tranquila a las afueras de Birmingham, con un pequeño jardín trasero, una cocina con ventanas grandes que daban al sol de la mañana y una sala con espacio suficiente para una estantería llena de cuentos infantiles. Clara se encargó de decorar. Marcelo pintó las paredes, como prometió, aunque terminó con manchas de azul cielo hasta en las orejas. Minnie reía cada vez que veía a su padre treparse a la escalera con brochas y Clara documentó cada momento. Una foto con las manos de Marcelo cubiertas de pintura, otra con Minnie usando un babero nuevo que decía inspectora de obras y otra con los 3 tirados en el suelo, agotados pero felices. Las primeras noches en la casa nueva fueron caóticas. Minnie no dormía del todo bien. Marcelo caminaba por los pasillos con ella en brazos, cantando canciones inventadas y repitiendo una y otra vez que todo estaba bien. Clara lo veía desde la puerta del cuarto, con una sonrisa suave. ¿Recuerdas cuando no sabías cargarla sin parecer que ibas a desmayarte? Ahora podría cruzar la ciudad caminando con ella. Te creo. Aunque sigues desafinando igual. Marcelo le sacaba la lengua y luego se iba a la cocina a preparar una infusión para Clara, como hacía cada noche desde que ella dejó de dar el pecho. Habían hecho equipo. Sin necesidad de hablar demasiado, sin dramas, sin planes perfectos. Solo sintiendo y actuando. Un sábado soleado, decidieron invitar a sus amigos más cercanos para una comida en el jardín. Clara cocinó su famoso pollo al horno con hierbas y Marcelo preparó una tarta de manzana con una receta que había visto online, aunque Clara tuvo que rescatarlo cuando intentó batir la mezcla sin quitarle el seguro a la batidora. La mesa estaba decorada con flores frescas, servilletas color crema y platos sencillos. Minnie dormía en su cochecito, protegida bajo una sombrilla, mientras las risas llenaban el aire. Nunca pensé verte así, dijo Marcos, el socio de Marcelo, mientras bebía su té helado. Siempre fuiste el tipo que ni saludaba en las fiestas. Tampoco lo hago ahora. Pero ya no necesito las fiestas. Te ves feliz, añadió su amigo. Marcelo asintió. No dijo nada. Solo se giró para ver a Clara, que en ese momento jugaba con Minnie en una manta bajo el árbol. Ella le guiñó un ojo, y él sintió como su mundo se alineaba otra vez. Esa noche, cuando todos se habían ido, la cocina aún olía a canela y romero. Clara recogía platos mientras Marcelo paseaba con Minnie en brazos por la sala. La bebé ya empezaba a balbucear con más claridad, a estirar los bracitos cada vez que veía a su madre, y a reír cada vez que su padre le hacía ruidos raros con la boca. ¿Tú crees que se acuerde de esto?, preguntó Marcelo, mientras la acostaba en la cuna. ¿De hoy? ¿De estos días? ¿De nosotros?
Clara se acercó y acarició la cabeza de su hija. No con palabras, pero sí con sensaciones. Con seguridad. Con amor. Entonces estamos haciendo algo bien, ¿no? Lo estamos intentando. Y eso vale mucho más de lo que solíamos hacer antes. Se quedaron mirando a Minnie dormir, sus pequeñas manos cerradas como si soñara con atrapar estrellas. En los meses siguientes, Clara publicó el libro que escribió en secreto durante las madrugadas. Lo llamó Lo que no planeamos. No era una novela, ni un diario. Era una carta larga, sincera y cruda, escrita como si se la estuviera contando a Minnie cuando creciera. Marcelo la leyó en una noche, sin parar. Cuando terminó, no dijo una palabra. Solo la abrazó con tanta fuerza que Clara pensó que se le saldrían las lágrimas. Gracias por escribirlo, murmuró él. Gracias por ser el final feliz. Marcelo negó con la cabeza. No es un final. Es el principio. Minnie creció entre libros, pasteles, discusiones suaves sobre qué cuento leer en la noche, y bailes improvisados en el salón. Aprendió a gatear bajo la mesa de la cocina, dio sus primeros pasos en el jardín, y dijo papá mientras Marcelo se ponía salsa en la camisa blanca. Cada avance, cada gesto, cada caída leve, era una fiesta en esa casa. Una tarde de otoño, mientras Clara preparaba chocolate caliente, Minnie se subió al sofá por primera vez sin ayuda. Se quedó ahí, sentada, como si fuera la reina de todo el mundo. Marcelo sacó una foto. Luego otra. Y otra. Tenemos 1000 fotos iguales, dijo Clara, divertida. Sí, pero en cada una se ve un poco más nuestra historia. ¿Y qué historia crees que es? La de una mujer que llegó a un bar con una deuda gigante, se topó con un hombre incapaz de reírse y terminó derritiéndole el alma con un plato de pollo. Técnicamente, fue whisky. Y luego pollo. Y luego tú. ¿Y tú? Yo solo aprendí a quedarme. Clara dejó las tazas sobre la mesa, se sentó a su lado y lo miró largo rato. Lo hiciste mejor de lo que pensé. ¿Y tú? Yo también. Nunca planeé enamorarme de ti. Pero aquí estamos. Vivos. Juntos. Reales. ¿A veces sientes que todo esto fue un accidente? Sí. Pero de esos que cambian la vida para bien.